En los años 70 fueron unos años muy llenos de muchos cambios, ¿verdad? En el mundo en general. Aquí en Costa Rica hubo manifestaciones, manifestaciones contra el COA, había mucha efervescencia política, los partidos de izquierda eran muy importantes en Costa Rica y estuvieron a punto de llevar bastantes diputados en la asamblea. Así que fue una época muy interesante y fue la época donde nació mucho de la música que tenemos hoy, ¿verdad? La forma de nuestra música y de la forma que tenemos. En nuestra iglesia hoy nosotros, es un privilegio que tengamos un grupo musical, ¿verdad? Que tenemos variedad de instrumentos, variedad de música y damos gracias a Dios, y yo doy muchas gracias a Dios por eso, porque no fue del todo fácil. Entonces, un día de estos Carlos me preguntó sobre qué cosas cantábamos en los primeros tiempos de la iglesia. Y entonces yo quería contarles que nosotros en los años 60 básicamente cantábamos con este librito, ¿verdad? Que está ahí puesto, el himnario bautista. Todavía hay iglesias que básicamente solo usan el himnario bautista. No es que tenga nada malo, ¿verdad? Son 570 himnos y algunas cosillas más ahí, ¿verdad? Y esto es todo. Ahora, yo no sé si a ustedes les parecería, ¿verdad? La mayoría de ellos fueron escritos en el siglo pasado o algunos en el siglo antepasado, ¿verdad? Y algunos de más atrás todavía, ¿verdad? Y siguen cantándolos y seguimos cantando. Nosotros hoy cantamos, ustedes vieron música que fue escrita hace pocos años. Y podemos, muchas veces, yo pongo ahí alguna emisora cristiana y de pronto oigo, hey, mira, estábamos cantando lo mismo que cantamos el domingo, ¿verdad? Y por un cantante famoso y algo así. Entonces doy gracias, es decir, ¿qué diferencia? Entonces quería contarles cómo llegamos nosotros aquí en Desamparados del himnario bautista y de cómo cantábamos el himnario bautista a la guitarra eléctrica. Porque ese momento fue un momento crítico en nuestra historia, ¿verdad? Cómo llegamos al momento en que teníamos la guitarra eléctrica. Cantábamos con el himnario, casi siempre a uno lo enseñaban, aquí uno había que traer dos cosas a la iglesia, ¿verdad? La Biblia y el himnario. Algunos hermanos se acuerdan acá de eso, ¿verdad? Uno cargaba con las dos cosas. Ahora ya, bueno, a veces no cargamos ya ni con la Biblia, ¿verdad? Y cantábamos con el himnario porque solamente eso cantábamos. Cantábamos a capela, muchas veces simplemente cada quien cantaba a su manera y ahí todo junto salía. Por dicha que el Señor nunca ha sido muy cuidadoso en aceptar la calidad de música, ¿verdad? Y cantábamos juntos y algunas veces cantábamos bonito porque en algunos himnos aprendimos a cantar segundas voces y aprendimos a cantar a veces más de segundas voces, a hacer, ¿cómo se llama? Cuando canta uno y el otro le contesta responsos y cosas así. Así que sonaba muy, muy bonito. Pero en los años 70 empezó a ser más popular la guitarra. Y en los años 70 apareció la música, la guitarra eléctrica. Yo supongo que apareció mucho antes, tal vez en los 40, 50, pero la guitarra eléctrica se hizo popular en el año 70 con los Beatles, ¿verdad? Y esta era la música que era considerada típicamente mundana, ¿verdad? Tocada por jovencillos mechudos, ¿verdad? Que cantaban y había mucho ¿verdad? Y eso era básicamente era mucha esa es la música que cantábamos en ese entonces. Veníamos a la iglesia y la música era un total contraste, pero algunos de los muchachos empezaron a aprender a tocar guitarra, o por lo menos a rasgar la guitarra, ¿verdad? Tocar y rasgar no siempre, ¿verdad? Como Carlos nos puede explicar la diferencia, ¿verdad? Y yo le contaba a Carlos que más o menos en ese entonces apareció unos muchachos que tocaban guitarra, pero la música de guitarra se aceptó porque no había más remedio en las iglesias. El piano era el rey, ¿verdad? Y en cada iglesia que se respetara tenía que haber un piano, ¿verdad? O si no un piano, por lo menos un órgano, ¿verdad? Un organito de esos que se le daba pedal.
No sé, aquí tuvimos uno que se le daba pedal mientras estaba sonando. Imagínense ustedes, ¿verdad? Nada de una cosa electrónica, ¿verdad? Era un piano de... Y nosotros tuvimos en algún tiempo un pequeño órgano, no sé, ese no me acuerdo qué pasó con él. Y estos muchachos empezaron a tocar y cantábamos coritos, principalmente para los niños con guitarra. Los himnos había que aceptarlo un poquito, pero los coritos era principalmente lo que se cantaba con guitarra. Pero en la sociedad de jóvenes empezamos a tocar con guitarra, ¿verdad? Bueno, empezamos, no, yo no tocaba, ni nunca he tocado, pero los hermanos empezaron a tocar con guitarra, los muchachos, y entonces alguno en especial empezó a decir, ¡ay, esto suena lindísimo con guitarra eléctrica!, ¿verdad? Esto suena muy bien con guitarra eléctrica, pero se imaginan ustedes, si no se aceptaba otra cosa, ¿verdad? Que no era el piano, imagínense la guitarra eléctrica que era símbolo de estos mechudos que cantaban gritando, ¿verdad? Y entonces vino aquí del Instituto de la Lengua Española, del instituto que dirigió doña Julie durante muchísimos años, vino aquí un hermano que estaba aprendiendo español de apellido Wilson. Él iba para Honduras como misionero y allá sirvió muchos años. Y en una de las casas, un pariente de don Rafael Wilson, que se llamaba, yo no sé si era el papá o era el suegro, iba a venir a visitarlos a Costa Rica. Y era un señor como muy, muy abierto, así, muy... Y entonces mandó a decir, yo quiero llevarle un regalo a la iglesia. ¿Qué es? ¿Qué le llevamos? Y algunos muchachos dijeron, adivine qué, una guitarra eléctrica, ¿verdad? Y bueno, el Señor nos hizo caso. Este señor hizo caso y se trajo una guitarra eléctrica y empezó a sonar la guitarra eléctrica en la iglesia. Así que así, hermanos, nosotros pasamos de la guitarra, del piano y de capela a empezar a cantar con guitarra eléctrica. Principalmente al principio era la sociedad de jóvenes. Había un parlantito así chiquitito, ¿verdad? Y tenía una de esas cosas que se hacen ruidos raros con la guitarra, ¿verdad? Bueno, perdón, ruidos raros no, que se hacen modificaciones sónicas, ¿verdad? Para que no se... Y sonaba y era una cosa completamente nueva. Pues muchos de los, bueno, ya no sé si la palabra es muchos, es muy fuerte, pero otros ya en algunas iglesias pentecostales había más guitarras y otros instrumentos, pero entre las iglesias bautistas y particularmente de nuestro grupo, ese no era una cosa que se hacía con mucho cariño, que se aceptó con mucha facilidad. Y las críticas llovieron, algunas críticas no muy constructivas. Y nosotros empezamos a ser conocidos como la iglesia de los mechudos. De feria, en ese momento, algunos de los hermanos entramos a la universidad. Y bueno, una de las cosas que pasaba era que en el colegio no nos dejaban usar pelo largo, pero apenas entrábamos a la universidad nos pelaban cocos y ya después pasaba como un año en que no nos cortábamos el pelo solo por estar en contra de lo que el colegio nos había dicho y que nos habían cortado el pelo para entrar a la universidad. Entonces éramos los mechudos que cantaban con guitarra eléctrica y así fue conocida nuestra iglesia durante un tiempo. Después formamos un grupo musical que se llenó también con otros grupos de la iglesia y entonces empezó a ir la guitarra eléctrica a otras iglesias. Y yo recuerdo una vez que tocamos en la federación, en una reunión de la Convención Bautista, que en ese entonces la federación se llamaba Convención, y nos invitaron a tocar. El presidente en ese momento tuvo un acto de rebeldía y nos invitó a tocar. Y yo me acuerdo dos pastores haciendo unas caras, don Rubén, uno de ellos, haciendo unas caras de algo así como si estuviera comiendo, mejor no digo que, ¿verdad? Entonces, nuestra música se ha enriquecido y nuestra iglesia se ha enriquecido gracias a la música y gracias a que el pastor en ese momento no se puso en el sentido de decir los jóvenes tienen que usar el piano, cantar a capela y hacer lo mismo de siempre, ¿verdad? Sino que estuvo dispuesto a aceptar no solo la guitarra, que bueno, poco a poco fue aceptada y después la mayoría de la iglesia, porque es mucho más fácil aprender una guitarra y por lo menos acompañar con una guitarra a acompañar con un teclado, ¿verdad? Es mucho más complicado. Entonces quería contarles esa historia para decirles, así es como llegamos ahí.
Así es como llegamos, y luego los hermanos hemos tenido el privilegio de tener hermanos que tocan instrumentos de viento como Gaby, que tocan instrumentos de teclado y que tocan guitarras, bajos y guitarras eléctricas, que tocan la batería y que suena bonito y que nos permite alabar al Señor con esta libertad y este gusto que ustedes lo hicieron en este momento. Damos gracias a Dios por eso, pero no fue así nomás que llegó a veces con dolor, ¿verdad? A veces con cierta presión y cierto... Esa es una historia, esa es la primera historia. Fuimos a, ya me perdí aquí, esta es la número 3. Quería contarles otra cosa otro que es esa historia es de los 70s, esta historia es de los 90s y más para acá y hasta hoy. Hoy ustedes extrañan, tal vez los que venimos regularmente extrañamos que no tenemos a los niños del albergue, pero la señora directora hoy consideró que no era conveniente que los niños salieran en la foto. Entonces, no nos permitieron, bueno, no es que no nos permitieron, consideramos que era mejor no traerlos. Por favor, no juzguen por eso, son las reglas del PANI, ¿verdad? No son reglas de la directora, son las reglas del PANI, que los niños no pueden salir en fotos. Pero así es. El trabajo del PANI, hermanos, se inició en los años 90. En el año 1994, un grupo de personas, más bien en el año 92, un grupo de personas aquí de la ciudad de Desamparados principalmente y un poco de San Miguel, empezaron a decir, necesitamos un albergue para los niños que están en necesidad de hogares temporales. Y así fue como se unieron personas de diferentes lugares y ellos iniciaron el albergue que hoy conocemos como el Hogar Sol, que está allí en San Miguel Higuito, y que la foto que ustedes ven ahí, la foto que está arriba, es la foto que digamos del edificio que tenemos en este momento. El contacto inicial de ese albergue con la iglesia se inició en el año 1994, y la persona que fue el contacto inicial fue doña Ana Herrera, junto con, que tal vez algunos de ustedes la conocieron, a doña Lorena Marín. Doña Lorena Marín ya está en la presencia del Señor. Lorena y Ana se unieron a este grupo, y este grupo empezaron a decir, bueno, necesitamos apoyo. Bernal Chávez, que era parte de la Junta Pastoral en ese momento, fue a una de estas reuniones donde nos pidieron apoyo, y ellos dijeron, bueno, la iglesia puede ayudar, ¿verdad? Y nos embarcaron, ¿verdad? Como de costumbre, ¿verdad? No había alguien ahí. Entonces empezamos a visitar el albergue ocasionalmente. El albergue estaba localizado aquí por Santa Marta, por ahí por detrás de la Iglesia Católica de Santa Marta. Y íbamos en una manera ocasional de vez en cuando. Ya después, los martes en la tarde íbamos a tener estudio bíblico con los niños, solo que no se podía llamar estudio bíblico. Íbamos a tener una historia y canciones con los niños. Y íbamos, entonces yo recuerdo con mis hijos, Lili tal vez se acuerda, y algunos otros, otros de los muchachos íbamos, y teníamos más o menos una hora con los chicos allí. Y ellos nos decían, pero no les pueden hablar de religión, pero sí podemos hablarles de las historias de la Biblia. Sí, bueno, explíqueme usted ahí esa diferencia, ¿verdad? Pero sí podíamos hablarles y eso hacíamos. Empezamos a contarles historias, y fuimos ganándonos poco a poco la confianza de las personas que dirigían el albergue. Después el albergue compró esa propiedad allá, que está enfrente de la urbanización El Lince. Para los que no lo conocen, ¿verdad? En San Miguel, 600 metros al este de donde está el Levi's de San Miguel, y de ahí donde está la esquina donde está el Levi's y la Iglesia Católica de San Miguel, de Higuito, 600 metros hacia el este aproximadamente. Allí está el albergue. Y empezamos a asistir ahí y a tener ahí. El albergue adquirió una microbús, y una hermana que era muy creativa, que es muy creativa, doña Rosy Azofeifa, tiene mi mismo apellido, pero no somos parientes.
doña Rosy, y que le dijo a la directora, ¿usted me prestaría el bus para llevar a los niños a la iglesia? Y yo no sé cómo la señora dijo, sí, ¿verdad? Y desde entonces los niños están viniendo a la iglesia. Llevamos ya 28 años trayendo a los niños a la iglesia, excepto los 2 años de la pandemia que es verdad que no podíamos traerlos, excepto esos 2 años, nosotros hemos traído a los niños a la iglesia prácticamente que todos los domingos, como ustedes saben, a participar en la iglesia. Y esto, hermanos, es una cosa maravillosa. Yo no sé si ustedes lo han pensado así. Estos niños, muchos de ellos no han conocido nada de la fe, nada de religión. Nuestros hijos saben quién es Noé, ¿verdad? Nuestros hijos saben quién es Abraham. Nuestros hijos saben quién es Adán y quién es Eva. Estos niños, muchos de ellos no saben ni siquiera qué es una Biblia, ¿verdad? Para muchos de ellos, a sus padres no se preocuparon por enseñarles nada de nada, ¿verdad? Y algunos de ellos han crecido sin ningún conocimiento de la fe ni del Señor, por lo menos en la manera que nosotros lo tenemos. Y por eso es una bendición poder conllevar a estos niños y poder traerles y tenerles aquí. Y yo le doy muchas gracias a todos ustedes, hermanos, que se preocupan por los niños. Algunas veces yo soy un poco así, ¿verdad? Y algunas veces me asustan cuando veo que hay un montón de gente queriendo darles monedas para que den ofrenda. Pero nada más déjenme decirles, muchas gracias, hermanos, pero mejor no darles más de una moneda por niño, porque si no, ellos se dejan la otra moneda y empiezan a jugar y después llegan al albergue con una moneda, pero solo él tiene moneda y entonces ya se arma un pleito, bueno, no un pleito, pero se arma una dificultad en el albergue con que fulano tiene 100 pesos, ¿verdad? Y fulano tiene 500 pesos. ¿Verdad? Entonces, hermanos, una moneda por niño y nada más, por favor, ayúdenos. Y sí queremos hacerlo, ¿verdad? Gracias, hermanos maestros, que ustedes nos ayudan para que los niños puedan aprender. Recuerden que lo que ellos están aprendiendo aquí es casi que seguramente para la gran mayoría de ellos completamente nuevo. Los primeros niños que vinieron aquí a la iglesia, Miguel, Juan, ¿cómo se llamaba el otro? Luis, Steven, ¿verdad? Que eran de los primeros, que eran unos niños súper terribles. Bueno, algunos de ellos son, pero nada más terribles que los demás niños de nuestras familias. Y estos niños ya son adultos, ¿verdad? Hace 28 años de eso. O sea que ya ellos tienen 30 años o por ahí. Y yo no sé qué sembramos en el corazón de ellos, pero sí sembramos algo. Y ese es nuestro trabajo, poder sembrar algo en el corazón de estos niños. Y gracias a Dios por esta actividad que el Señor nos ha permitido seguir haciendo durante 28 años. Y esto se inició, hermanos, porque 3 hermanos, Bernal, Ana y Lorena, se interesaron en ir a decir, nosotros queremos colaborar. Nosotros queremos colaborar. Y durante ese tiempo hemos participado como choferes, no sé, tal vez 10 o 15 personas, ¿verdad? En este momento William, Ginette, Henry, son los choferes que van, se molestan para ir hasta allá, hasta el albergue, dejar el carro allá y traerse a los niños. A veces en medio de un escándalo, casi siempre nos acompaña una tía, pero a veces hay que jugársela sin tía. Y gracias a Dios por eso, porque podemos traer a los niños y decirles, ¿qué sería nuestra iglesia sin los niños del albergue? Yo no sé, ¿verdad? Los maestros de escuela dominical seguramente dirían, ay, me quedo con la mitad de la clase, ¿verdad? Y algunos dirían, qué paz habría, pero qué dicha, ¿verdad? Que tenemos a los niños molestando y que los niños que son inquietos, que son parte de nuestra congregación. Yo no tengo nada que ver con eso, no es culpa mía. Por hablar de niños, pero damos gracias a Dios por esos niños que enriquecen nuestra iglesia. Yo sé que a veces algunos hermanos se molestan porque ellos están inquietos y están ahí, y yo no sé por qué todos tienen problemas renales, ¿verdad? Y entonces tienen que salir a orinar. No importa, ¿verdad? Todos ellos tienen que hacerlo, y además no lo hacen todos al mismo tiempo, ¿verdad? Sino uno primero y el otro después, entonces todos. Pero hermanos, esto es parte de lo que es estar haciendo iglesia con estos niños.
con estos hermanos. Entonces, muchísimas gracias, hermanos, por ese trabajo que ustedes como iglesia hacen. Pero empezó, hermanos, con unos hermanos diciendo, yo quiero ir. Empezó, hermanos, con una hermana que se atrevió a decir, usted me prestaría el microbús. Yo no me hubiera atrevido a hacerle, pero a ella le prestaron el microbús y de ahí en adelante todos dijimos, no lo prestaron, ¿verdad? Y entonces nos traemos el microbús para que traigan los niños. Actualmente hacemos actividades, traemos a los niños a la escuela dominical, como ya les he mencionado, y a otras actividades de la iglesia. Los traemos a veces al culto navideño, los traemos a los desayunos, ofrecemos un homenaje anual a las tías. En agosto llevamos a las tías a un restaurante y les damos una cena para animarlas y para decirle a las tías, por si no lo saben, las tías son las señoras que se llaman las cuidadoras de contacto directo, ¿verdad? Son las señoras que de ahí y ellos, los niños las llaman tías, igual que nos llaman a nosotros tíos también. Les ofrecemos una cena anual y conversamos con ellas y las dejamos reírse y todo. Lo único que no las dejamos es comprar cerveza, pero ellas se alegran. Bueno, ni otra cosa peor, ¿verdad? Pero ellas se alegran mucho de poder estar ahí con nosotros. Ayudamos en las actividades de recolección de fondos. El albergue hace rifas, colectas, bingos. Muchas gracias a los que colaboraron hace unas 2 semanas que se hicieron una recolección de algunas cosas. Hermanos, y si usted quiere colaborar con el bingo de este año, perdón que meta el 12 de noviembre doña Ginette tiene 30, ¿cómo se llama? Cartones o más, 30 por 3 realmente son. Yo también tengo con mucho gusto. Si usted quiere regalar un electrodoméstico para un premio, bienvenido. Si quiere donar platos, si quiere donar vasos, si quiere donar muchas cosas, tengo una lista completa así grande de cosas que se necesitan. Entonces, hermanos, si usted quiere donar, este bingo nos provee, porque el albergue es sostenido por el PANI en un 60%, más o menos. El otro 40% tenemos que conseguirlo nosotros. Nosotros me refiero los que somos parte de la directiva y los que somos colaboradores con el albergue. Y estamos hablando de más de 11 funcionarios que son pagados para que los niños funcionen, incluida la psicóloga, incluida la maestra, incluida la cuidadora, la administradora. Hay un personal más o menos de 11 personas, no, 13, contando las de Río. Entonces, hermanos, necesitamos estar haciendo todas esas actividades. 2 de nuestros hermanos, la hermana Ginette y yo, somos parte de la junta directiva durante estos 2 años del albergue. Lo hemos sido ya por algunos años y es un privilegio. Y es un privilegio trabajar con esa gente, con esos hermanos. Mire, yo los llamo hermanos porque son gente que ama al Señor, que yo sepa, no van a ninguna iglesia evangélica que yo conozca, pero ellos realmente aman a los niños y quieren servir a los niños. Nos han enseñado muchísimo más de lo que yo creo que nosotros. Sin embargo, doña Ginette y yo somos los oradores oficiales de todas las reuniones. Oramos y doña Ginette y yo somos los oradores oficiales de las reuniones. Siempre la reunión empieza con una oración y nos dicen ustedes, ¿verdad? Nos oramos. Y el pastor es invitado a todas las actividades que tienen que ver con dedicación o con cosas así en el albergue. Cuando estaba don José Avendaño fue varias veces, don Milton fue varias veces, y en el caso de don Milton le tocó junto con el sacerdote del pueblo bendecir. Habían hecho una ala nueva ahí en el albergue, y a don Milton el padre le dice, venga pastor, ayúdeme aquí, y lo agarró de la mano y los dos iban echando agua por todos. Bueno, don Milton lo contó eso, yo creo, así que no estoy para que no vayan, ¿verdad? Entonces ahí imagínense al pastor bendiciendo con agua bendita, ¿verdad? Perdón, esos momentos son los momentos ecuménicos, ciertamente, ¿verdad? No se trata de que dejamos de ser creyentes o dejamos de ser, son los momentos de un ecumenismo verdadero donde juntos los que queremos servir al Señor, servimos. Así que nuestro pastor aquí es como uno de los capellanes en el albergue. La verdad es que nosotros dijimos, vamos a ir a bendecir a los niños, pero la verdad es que hemos sido bendecidos nosotros mucho más de lo que fuimos con bendecidos.
Yo creo que el único ministerio que se iguala con este o que se acerca a este ministerio probablemente es el ministerio que tuvimos en la cárcel durante más de 30 años, que también fue una gran bendición. Les iba a hablar de él, pero escogí el de los niños porque quería hacer un poco de propaganda, perdón. Y finalmente quería contarles, pues ya se me acabó todo el tiempo. Fuimos a ser bendecidos, pero fuimos a hacer bendición, pero realmente fuimos bendecidos. Gracias, Robert. La última cosa que quería contarles es una experiencia personal, así como de esas experiencias que yo tengo en mi mente. Yo debo haber tenido en el orden de 16, 17 años en ese momento, tal vez. Estaba en el colegio. Y quería contarles, pasándonos al nuevo local y nuestro, que es este local donde estamos ahora nosotros. Cuando nos pasamos aquí y compramos, cuando se compró este edificio. Tal vez Eunice estaba ahí, no estaba Eunice, ahora que lo pienso. Bueno, Google nos permite ahora, ¿verdad? Encontrar, es el tomado de Google Earth, ¿verdad? Y tal vez algunos de ustedes pueden reconocerlo ahí. Déjeme pasarme ahí, a ver si puedo señalar mejor. Espero que puedan reconocer esta parte de la ciudad, ¿verdad? Esta es aquí la Iglesia Católica de la Catedral de Desamparados, ¿verdad? Ya se ubicaron, ¿verdad? Aquí está el parque, aquí está la municipalidad, aquí está la plaza, de ahí de la esquina, ya nos ubicamos. Y yo creo que ya pueden entonces ubicar la iglesia. ¿Quiénes vieron el palo mango ya? Sí, ¿verdad? No hay duda, aquí está el palo mango, ¿verdad? Y el palo de ciprés que está a la orilla aquí. Esta es la región donde está la iglesia. Bueno, la iglesia no nació aquí. La iglesia realmente empezó en San Jerónimo, pero después nos pasamos a un lugar aquí cerca de esta esquina del parque, más o menos aquí donde dice Academia de Estudio, algo. En ese entonces no había academia, había 2 casas de madera. Estuvimos en 2 lugares, sí. Estuvimos en la esquina primero y después estuvimos aquí. Ginette aquí ya me corrige, ¿verdad? Y nosotros estuvimos aquí durante bastante tiempo, tal vez unos 6, 7 años acá. Y ahí en ese edificio fue donde la iglesia se organizó como iglesia. Ahí fue donde tuvimos el culto de organización de la iglesia en este local. Eran 2 casas de madera, en una casa vivía el pastor y en la otra casa nos reuníamos, el culto se había quitado una pared y ahí nos reuníamos y había unas habitaciones que usábamos como aulas. Bueno, aquí estuvimos, aquí había una famosa pulpería que era la pulpería de Toño Mora. Ahora ya no sé qué hay ahí, hay una tienda que estaba en esta parte acá. Bueno, hermanos, en una fecha, más o menos en el año 68, según mis memorias, en el año, imagínense eso, yo tenía como 16 años, como 17 años, estaba en el colegio y por eso, no, creo que tal vez Víctor era un niño pequeñillo en ese entonces, ¿verdad? De haber sido ahí. Y ustedes ya no estaban todavía, sí estaban, en 68 sí estaban. Los hermanos de la familia Ramírez. Y un día el pastor nos dijo, el próximo domingo no vamos a tener culto aquí, nos vamos a ir a otro lado. El pastor era don Guido Picado, y entonces don Guido, ya éramos iglesia, ya nos habíamos organizado, nos vamos a ir a otro lado. Yo supongo que él y algunos de los líderes de iglesia deben haber sabido dónde era, ¿verdad? Pero nosotros no, los de abajo no, y mucho menos un chiquillo ahí, jodión como era yo, ¿verdad? En ese entonces. Entonces, cuando cantamos, tuvimos la escuela dominical, cantamos un poquito y nos vinimos. Y fue un momento emocionante y por eso lo tengo en mi corazón como un momento así, emocionante. Porque nosotros salimos aquí y empezamos a caminar y pasamos enfrente de la iglesia católica con las Biblias en las manos, con la Biblia y el himnario en las manos, ¿verdad? Era un momento así un poco, hoy, ¿verdad? Mi esposa se reúne con personas católicas y seguro que ustedes también, ¿verdad? Pero en aquel entonces la cosa no era tan fácil. Y entonces nos fuimos caminando acá, pasamos enfrente de la iglesia católica. Yo no me acuerdo si había actividad en la iglesia católica o no, pero sí me acuerdo que siempre había mucha gente aquí y la gente nos volvía a ver, ¿verdad? Y es un momento también cuando uno como joven toma ese momento y dice, ¿me escapo de aquí?
o de verdad demuestro que soy joven, que soy creyente, o de verdad me atrevo a ser creyente, ¿verdad? A ser creyente públicamente. Y ese fue un momento así para mí. Caminamos por acá, llegamos a la esquina y empezamos a bajar hasta acá, hasta este lugar aquí. Y cuando llegamos, era ese cuadro que estaba ahí, que estaba lleno de no sé si aquí traté de marcarlo, porque no sale, vamos a ver. Ahí está. Bueno, perdón. Aquí es ya la propiedad de la iglesia, ¿verdad? Que está aquí. Esta propiedad es la propiedad del lado de acá. Aquí está el templo y aquí debajo de este techo está usted. Y era la propiedad original de la iglesia. Ahora está ahí, pero en aquel entonces esto era un zacatal, era ahí un montón de monte, en toda esta esquina no había cerca, había una cerquilla ahí de púas, y aquí había un muro de block, porque había una casa aquí en este lado, y nosotros estábamos, aquí había un swampo, había un cañal, y estábamos y todo, bueno, llegamos ahí y don Guido nos dice, esta es nuestra propiedad. ¿Verdad? Y yo recuerdo con emoción, ¿verdad? Porque entonces nosotros entramos, pero claro, cuando vimos aquel zacatal dijimos, ¿verdad? Todos los chiquillos, por supuesto, entramos corriendo y empezamos a explorar, ¿verdad? Se imagina, ¿verdad? Como hubieran hecho todos los niños y los muchachos de nuestro tiempo, entraron y empezamos a explorar la propiedad y a ver qué era lo que había. Algunos nos estaban diciendo, pero aquí, en este mostazal, ¿verdad? ¿Cómo es que estamos aquí? ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Se imaginan ustedes? Bueno, ya mirando un poquito más nos dimos cuenta que la propiedad era más grande que solo el montazal que nosotros estábamos viendo y había una casita aquí, esto ahí donde está la cocina, aquí atrás, y había otra casita aquí más o menos donde están las oficinas de la iglesia en ese momento. Y esta casita estaba acá, y entonces esta casita era una casita de madera y yo no sé, yo no era parte de la dirección, pero se decidió que el pastor viviera aquí y que esta fuera la iglesia. Y empezamos a limpiar el lote para hacer eso. Pero fue un momento emocionantísimo cuando llegamos ahí, hermanos, y dijimos, este es nuestra iglesia, este es nuestro lote. Y hoy cuando miramos atrás, ustedes se imaginan cómo fue que llegamos acá, ¿verdad? Esta es una foto que contiene la casita de adentro que les mencionaba. Esta parte se construyó extra, la casita era solo esto que está aquí. Y la parte luego se le agregó esto para que fuera un poquito más grande y ahí empezamos o continuamos reuniéndonos. No, un día ahí, esta foto debe estar por ahí en la pared. Para los que lo conocen, creemos que este es Pipo. Creemos que Guido Picado, hijo, ¿verdad? Creemos, este es el hermano Daniels, que fue muy importante porque él era constructor y él fue muy importante en hacer varias de las cosas que se hicieron al inicio en la iglesia. Aquí está la abuela de Isaac, que es el esposo de Lili, Jenori la mamá. Alice, doña Alice Rojas. Ajá. Que de los que yo pude reconocer, y hay algunos otros ahí que tal vez medio reconozco. Pero hermanos, este fue nuestro propio templo, ¿verdad? Y seguramente a ustedes les dicen, bueno, qué casilla más fea, ¿verdad? Por supuesto, pero para los que vivimos ese momento, ese fue nuestro propio templo, ¿verdad? Porque habíamos estado allá alquilando durante mucho tiempo y durante un momento pudimos decir, este es nuestro templo. Como les digo, se construyó esto y ya pudimos construir, llenar. Aquí hicimos callos varios de los muchachos de la iglesia, cortando el zacate. Había un zacate de ese zacate que llaman pará, que es un zacate que cuesta mucho cortarlo. Entonces vinimos a cortarlo y a limpiarlo porque poco después tuvimos el culto de organización. Este es el templo que tenemos ahora. El palo mango está ahí. Hay otra foto donde está el palo mango, no la puse aquí, pero el palo mango tiene la edad de la iglesia, ¿verdad? Un poco más de la edad de la iglesia, porque ya estaba aquí cuando nosotros llegamos.
Era un palo chiquitillo. Aquí se ve muy bonito, pero comparado este templo, hermanos, con esto, pues por supuesto que sí. Y vean el montón de campo que tenemos para sentarnos cómodamente ahora, ¿verdad? Hermanos, el Señor nos dio esta propiedad. Yo no sé si ustedes se han puesto a pensar en la bendición que es tener esta propiedad. Estamos a solo 2 cuadras del puro centro de Desamparados, ¿verdad? Ahí, si tomamos el centro, digamos, el Parque Central o la municipalidad, estamos a 2, 3 cuadras del lugar. Siempre recuerdo que don Guido contaba 2 historias. La primera historia que recuerdo es que esta propiedad era dueña doña Mariquita Fallas, que vivía aquí enfrente. Y doña Mariquita se enojó con el padre por alguna razón. Ella era muy participante en la Iglesia Católica, pero ella se enojó con el padre por alguna razón, tuvieron un desencuentro. Y eso entonces bajó sus defensas, y entonces ella se atrevió a venderle a los evangélicos esta propiedad. Y nos la vendió en 75,000 colones. Que a nosotros nos causa risa hoy, ¿verdad? Porque varios de ustedes la podrían comprar con lo que tienen en el banco, ¿verdad? 75,000 colones, ¿verdad? Y ahora, bueno, Víctor nos hizo un avalúo de anda más de 150 millones de colones ahora por lo que tenemos en esta propiedad, más o menos, ¿verdad, Víctor? Por allá anda. Tenemos esta propiedad. Está localizada en el centro de Desamparados, a una distancia donde podemos caminar de todos los buses de los distritos de Desamparados, ¿verdad? Los buses de San Miguel, los buses de San Antonio, los buses de Patarrá, los buses de Graviles, cualquiera de esos buses pasa aquí cerca e inmediatamente podemos llegar. Y además nuestra iglesia es la iglesia que tiene, de las iglesias nuestras de la federación, es la iglesia que tiene el privilegio de tener un parqueo. Don Guido no sabía eso, yo no sé si tal vez el Señor se lo reveló en sueños, algo así, pero don Guido no quiso comprar una propiedad donde no hubiera bastante campo para que la iglesia creciera. Y él nos contaba otra historia, que fueron allá por San Jerónimo a comprar, a ver un lote, y en un bajo, y yo no sé dónde sería el bajo, pero fueron a ver el lote, y iban con un misionero, y el misionero le dijo, a mí me parece muy bien este lugar. Y entonces don Guido dice que él le dijo, usted llega aquí porque usted tiene carro, pero mis hermanos no van a llegar aquí caminando. Y es cierto, ¿verdad? Si hubiera sido, ¿cuántos de nosotros tendríamos que, bueno, los que tienen carro ahora, ¿verdad? Pero caminar. El problema que tienen, caminar desde aquí hasta San Jerónimo para llegar a la iglesia, ¿verdad? Damos gracias a Dios por eso. El Señor nos regaló este lugar y nos regaló esta propiedad. Y bueno, ya me emocioné y ya se me olvidó mis apuntes. Eso. Nos dio esta propiedad. Es una propiedad con muchísimas ventajas, una propiedad con muchísimos privilegios. Y yo creo que es un privilegio que tengamos esta propiedad. Y damos gracias a Dios por los hermanos que tuvieron la visión de futuro, que no se conformaron con pensar, vamos a hacer un templito para 25, para 40 personas y que eso es suficiente. No, pensaron en decir, vamos a hacer un templo para 200 personas, o vamos a hacer un templo más grande. Y por eso, ahora que hablamos de construcción del templo, soñamos con que podemos hacer un templo más grande, y gracias a Dios que tenemos la propiedad para poder pensar en seguir creciendo. Y damos gracias a Dios por la visión de esta. Pero yo creo que cuando el Señor como nos recordó Álvaro en este fin de semana, cuando el Señor nos da una bendición, no es solo porque nuestra linda cara, ¿verdad? No es solo porque el Señor nos ama. Sí, el Señor nos ama y el Señor nos quiere dar bendiciones, pero el Señor nos da una bendición para que nosotros seamos bendición, para que nosotros podamos ser bendición. Y ese yo creo que es algo que no debemos olvidar. Y yo quisiera terminar con esta reflexión quisiera terminar con... Aquí está. Sí, quisiera terminar con esta propiedad y muchos otros regalos el Señor nos ha dado. Y con esto nos muestra el enorme amor que Él tiene por nosotros. Pero como casi siempre, las bendiciones que Dios Señor da, nos invita a compartirlo. Y así lo vemos en la historia de la salvación. Cuando Dios llama a Abraham, no solo le dice, te voy a bendecir y te voy a dar una tierra grande y te voy a hacer una nación inmensa, sino que le agrega una frase más, ¿verdad? Los que estuvimos ahora en Congreso Misionero nos lo recordaron también. Y serás bendición. Y el Señor nos dice, y serás bendición. Yo creo que a nosotros también.
Cuando Jesús está orando por sus discípulos y nos dice, ustedes son como ramas, pámpanos que están atados a mí, que soy la vid verdadera. Pero no solamente ustedes son para que digan, yo soy parte de la familia de Dios, sino para que nosotros llevemos fruto. Y el que no lleva fruto dice que hay que podarlo y... Así que, hermanos, el Señor nos dio bendiciones y nos da bendiciones, nos da el privilegio de conocer a estos niños, nos da el privilegio de tener esta propiedad, nos da esto para decirnos, ustedes van a ser, ustedes están invitados también a hacer bendición. El Señor nos ama y nos da eso, pero nos invita a hacer bendición. Cuando Jesús está en su despedida allá en el momento de su ascensión después de la muerte, Él les dice, me seréis testigos. Ustedes van a estar conmigo, pero ustedes también van a ser testigos en Jerusalén, en Judea y hasta lo último de la tierra. Yo creo que el Señor nos ha dado bendición, pero nos invita también a compartir estas bendiciones que el Señor nos ha dado. En 2 Corintios 5, 18, el Señor dice, quisiera terminar leyendo este pasaje que está, aquí lo copié para que lo tengamos, esa es la versión popular. 2 Corintios 2, 5, del 17 al 20, y el que está en negrilla es para resaltarlo, ¿verdad? Por lo tanto, el que está unido a Cristo es una nueva persona. Las cosas viejas pasaron, se convirtieron en algo nuevo. Todo esto es obra de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el encargo de anunciar la reconciliación. Note, nos dio el encargo. Es decir que en Cristo Dios estaba reconciliando consigo al mundo sin tomar en cuenta los pecados de los hombres. Y a nosotros nos encargó que diéramos a conocer este mensaje. Dios nos reconcilió. Ya no somos enemigos de Dios, somos sus amigos, somos sus hijos. Pero nos encargó este mensaje. Así que somos embajadores de Cristo, lo cual es como si Dios mismo les rogara a ustedes por medio de nosotros. Así pues, en el nombre de Cristo les rogamos que acepten reconciliarse